trabajando y actualizando el material para nuestros alumnos. Ahí acepté a un alumno más. Bien, se está grabando y empecemos, ¿bien? En verdad pusimos repaso de PO, pero realmente esta es la primera materia donde empiezan a programar orientado a objetos. ¿Sí? Quiero achicar esto. Lo voy a llevar para un costado. Bien, ¿qué es un framework? ¿Qué entienden por framework? Sí, arrancamos. Arrancamos con todo. Acá estamos viendo a Dilbert, ¿no? Una caricatura norteamericana. Un framework es un entorno de trabajo, sería. Sí, esa es Muy bien. la traducción literal. Exacto, Algo que ya te viene con cierta estructura de trabajo, cierto método, o sea, es como muy difícil salirse de eso sin alterar toda la estructura del framework. Bien, bien ahí completando. Dale, a ver, dale un paso más. Ahí viene un par de palabras para charlar. ¿Qué ven acá? Un framework, ¿es lo mismo que un IDE? ¿Qué es un IDE primero? Partamos de esa base. ¿Qué es un IDE? ¿Quién me puede definir qué es un IDE? Un entorno de desarrollo. Integrado. Importante el integrado. Un entorno de desarrollo integrado. ¿Qué es lo que integra el IDE? Súmense todos, que son bienvenidos a opinar. ¿Qué Decimos tienen? porque te da herramientas para, por ejemplo, compilar, que quizás un editor de código no lo da. Te suma Exactamente. más herramientas. O sea que tenemos un editor, tenemos un compilador o más, tenemos un debugger, ¿sí? Para analizar posibles errores de código. Sí. ¿Qué más? El clásico autocompletar, que ya si un IDE no tiene autocompletar, lo tiramos por la ventana. No dura ni 5 minutos. Bueno, un montón de herramientas, ¿sí? Que en sí lo que hacen es facilitarle el trabajo de desarrollo al programador, ¿no? Eso es un IDE. ¿Y las librerías qué relación tienen con el framework y el IDE? ¿Qué son las librerías? Las librerías serían códigos que se puede utilizar, que es como reutilizable, ¿no? Perfecto. O sea, yo ahora agarro un grupito de funciones que me sirve para cierta funcionalidad, ¿sí? Para todo el trabajo con cierto tipo de archivos o cualquier entidad que yo tenga que procesar. Y bueno, las meto todas en una librería. Entonces, cuando yo tenga que hacer determinado tipo de procesamiento, bueno, me traigo una librería, ¿sí? Que es un código, es una conjunción de código que me resuelve algún tema, ¿sí? Bueno, y ahí, ¿qué relación hay? Bueno, perdón, algo intermedio. Esas librerías pueden ser de terceros o pueden ser creadas por ustedes mismos, ¿no? Yo puedo crear mis librerías para el manejo de validaciones de texto, para el manejo de validaciones de fecha. ¿Sí? Seguramente lo vieron en materias de programación, me imagino, todos vieron C, ¿no? Sí. Ya llegó ese día. Ya llegó ese día, todos vieron C, qué bueno. Tienen las librerías, tienen librerías.c, donde tienen un conjunto de funcionalidades, y arriba, ¿qué agregan? El include estándar input-output, ¿no? stdio.h, ¿no? Si mal no recuerdo, hace un montón que Sí. no programamos. Sí. Pero también pueden crear ustedes sus propias librerías.
y poder reutilizarlo en otro programa que lo llama, ¿no? Lo que tiene que hacer es incluir el header, el .h, y ya está. Llama con los mismos nombres del método. Si tiene un método que se llama realizar suma, y tiene parámetro 1 y parámetro 2, ustedes solamente ponen realizar suma, le pasan un entero, le pasan 2 enteros, y esa función la pueden utilizar. Y ya sabe sumar. Claro. Por detrás la librería hará la suma, que no sé, capaz la suma admite números complejos, o sea, ahí está el poder de las librerías, ¿no? Quizás nosotros usamos una partecita, pero la librería resuelve un conjunto de funcionalidades, ¿sí? Es un paquete de software ya cerradito, listo para que lo usemos, ¿sí? Bueno. Como una caja negra. Exacto. ¿No? Si avanzamos un poquito más, vamos a ver a qué hace referencia cada uno de esos engranajes, ¿no? Las librerías es un conjunto de software cerrado, ¿sí? Modularizado, listo para que lo usemos. El IDE tiene que ver entonces con el desarrollador y las herramientas que necesita para desarrollar. Y el framework es una mesa de trabajo, digamos, un entorno cerrado que ya tiene una organización particular para hacer eficiente el desarrollo de soluciones. Entonces, seguramente un framework, la mayoría, tenga un IDE por defecto, ¿sí? Pero no siempre un framework es un IDE. Muchas veces tenés framework para desarrollo de aplicaciones de consola y no tenés un IDE. Me pasa en mi laburo, vos editás el código, lo compilás, y el framework es el compilador y un montón de herramientas más para que eso funcione. Pero en la mayor parte de los casos, el framework incluye un IDE e incluye librerías, que ya te resuelven una gran parte de lo que se necesita para desarrollar ese tipo de soluciones de software. ¿Sí? Sí. Nosotros vamos a ver el siguiente framework, .NET. Bien, bueno, no vamos a preguntar qué es porque lo dice aquí. Es un paquete de herramientas de software para el desarrollo y ejecución de aplicaciones en Windows, ¿sí? En entornos Windows, en sistemas operativos de Windows. Provee un entorno de ejecución denominado runtime, que es administrado y que proporciona a este entorno de ejecución diversos servicios a las aplicaciones que desarrollemos que se encuentran en ejecución. Bien, tiene 2 componentes, el CLR y bibliotecas de clase base que nos brinda el framework de .NET. Esas librerías de las que hablábamos, ¿no? Mucha palabra rara. Sí, así que vamos a definir qué es CLR. Mr. Bean. Que no entiende lo que acabamos de decir. Bien. ¿Cuáles son las características de .NET? Es una plataforma de ejecución intermedia. Suena raro. ¿Qué será esto? Suena raro, ahora vamos a ver qué significa. ¿Por qué intermedia? Es 100% orientada a objetos, ¿sí? Es multilingüaje. Ya veremos que hay varios lenguajes de programación que nos proporciona el framework de .NET. Por defecto se utiliza C#. Pero Es el más utilizado de la plataforma a de nivel hecho mundial. se creó para este framework. Claro. Antes de que se cree el framework.net, ya existía el Visual Basic. ¿Sí? Pero a partir del 2002, creo que fue, se le lavó la cara y se hizo esta nueva versión que ahora se llama BBNet, B corta, B larga, net. O visualbasic.net. Claro. Y más allá de eso, el lenguaje que, como decíamos, el que más se utiliza es el C# y el que vamos a utilizar en este curso. Bien, se distribuye de forma libre y gratuita, esto es importante. No es que es pago por ser de Microsoft. Uno piensa Microsoft es pago. No, se distribuye de forma libre y gratuita. Y en las últimas versiones ya es open source directamente. O sea que uno puede entrar a GitHub y ver el código más que del framework, del IDE, ¿sí? Del Visual Studio. Bien, fácil desarrollo basado en componentes, ya veremos qué es esto.
integraciones con aplicaciones ya existentes desarrolladas para las plataformas de Microsoft. ¿Sí? ¿Qué podemos mencionar de esto? Ya sabe cómo abrir un archivo en Windows, sabe cómo leerlo, sabe cómo escribirlo, sabe conocer, bueno, la estructura de archivos del sistema operativo. También, si está bloqueado un archivo, ya sabe cómo comportarse. Integración con aplicaciones desarrolladas en otras plataformas, no O sea, no solamente es cerrado, claro. exacto, no solamente con algo desarrollado por Microsoft, sino por aplicaciones de terceros. Bien. Plataforma de ejecución intermedia. ¿Qué vemos acá? Vemos arriba, dice aplicación.net, y abajo de todo vemos sistema operativo. Quiero recalcar lo siguiente, estamos hablando de framework de .NET, ¿sí? Tenemos la familia Windows abajo y arriba las aplicaciones de .NET. Así que, ¿qué hay en el Hacemos medio? el sanguchito. Tenemos el framework de .NET, ¿sí? ¿Y qué hay dentro del framework de .NET? Bueno, ya me pueden decir el CLR y las bibliotecas de clase base, ¿no? Como lo vimos antes. Sí, el CLR. Lo que se puede decir es que o sea, la aplicación de .NET, una aplicación construida de .NET, no corre directamente sobre el sistema operativo, ¿sí? Por eso el framework es una plataforma de ejecución intermedia, ¿sí? Está mediante, es como una capa intermedia que va a ofrecer, o sea, se va a relacionar con el sistema operativo y le va a ofrecer servicios a la aplicación. Muchas veces seguramente le pasó que bajaron un juego o instalaron un programa y a la hora de ejecutarlo les tira un error y le dice, no, tenés que bajar el framework, .NET y una versión. ¿Sí? Justamente es por eso, porque la aplicación se ejecuta y al momento de ejecutar se dice, uy, Tenés una versión mirá cómo anterior. claro, tenés una versión anterior o te falta este framework. Entonces el tipo no sabe cómo funcionar porque está esperando los servicios del framework. ¿Sí? ¿Qué servicios? Primero el entorno de ejecución, ¿sí? el CLR, porque es el que hace que se pueda ejecutar la aplicación y ofrece un montón de servicios por medio del sistema operativo. Por ejemplo, asignación de memoria, verificación de código seguro, ¿qué más? Bueno, es como una especie de máquina virtual, ¿sí? ¿Vieron que Java corre sobre una máquina virtual? Bueno, eso es un concepto parecido. Hay que ver Ahora, quién robó a quién. claro, en realidad Java es anterior. Microsoft se fijó entre los lenguajes más potentes que había en ese momento, que eran por un lado Java y por el otro lado C++. Y ahí hizo el C#, que es un híbrido, o sea, tiene cosas buenas de los dos. Es un lenguaje de alto nivel. Bueno, después vamos a hablar de C#. Cuestión. Sobre el entorno de ejecución, sobre el CLR, Microsoft ofrece un conjunto de librerías, ¿sí? Funcionalidad base, lo que decía Andrés, cómo abrir archivos, cómo comunicarse, cómo hacer una comunicación Tipo por de socket, datos. tipo de datos, o sea, todo lo que se requiere para que el desarrollador diga, quiero hacer esto, plup, levanto una librería, plup, levanto la otra. ¿Sí? Está todo resuelto ya. No es como cuando programamos en C que teníamos que hacer todo a bajo nivel. Y sobre esa librería, ¿sí? General, que tiene todos los servicios de Microsoft, tenemos la base de lenguaje, ¿sí? Esto que hace que sea multilingüaje. ¿Sí? Acá, como dijimos, el framework es totalmente orientado a objetos. En la base del lenguaje de programación vamos a tener lo que define la semántica de la programación orientada a objetos, la herencia, el polimorfismo, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la forma de manejar la programación en todos los lenguajes por igual. Bien, a ver, continuamos un poquito. Vemos que de las librerías de funcionalidad base tenemos las librerías de clase base y como entorno de ejecución tenemos el CLR. ¿Sí?
Vemos que arriba tenemos el CLS, que es especificaciones del lenguaje común. ¿Lenguaje común de quién? De los que provee el framework de .NET, que son Visual Basic.NET, C Sharp, C++, J Sharp, y también está F Sharp. Y hay un par de lenguajes más que se usan más a fines académicos más que laborales, profesionales. Sí. El CLS, este Common Language Specification, lo que va a hacer es como definir un estándar que tienen que respetar los lenguajes que corren sobre este framework, ¿sí? Tenemos los lenguajes, obviamente, que creó Microsoft, pero podría montarse sobre, por eso están los puntos suspensivos, podría montarse sobre este framework otro lenguaje definido que cumpla el estándar del CLS, ¿sí? Es como, fíjense cómo ya empezamos a ver programación bien modular, ¿sí? Es como empezar a separar las cosas para que todo sea compatible, siempre respetando las bases. Si no es la misma base, ya vamos a tener que pegar el salto. Bien. Dentro del entorno de las librerías bases, tenemos librerías relacionadas para el manejo de aplicación de consola, el manejo de ventanas de Windows, WPF, que también son ventanas de Windows, ASP.NET, conexión a base de datos, gestión o administración de archivos XML. Sí, ADONET es como un estándar, ¿sí? Que por un lado tiene dos partes, como por un lado la conexión con los agentes de base de datos, ¿sí? Por ejemplo, no sé, Oracle o SQL, ¿sí? Hay una librería que entiende cómo relacionarse, cómo hacer llamadas a esas herramientas. Y por el otro lado tiene toda una parte de manejo de datos, que lo vamos a ver luego, por ejemplo, datasets, ¿sí? Que lo que hacen es modelar de alguna manera esa información que recogen de la base de datos y disponerla en el entorno, en el framework, para que nosotros podamos manipular esa información. Eso es ADONET. WPF es Window Presentation Forms y es como una nueva forma de hacer ventanas para Windows, ¿sí? Que es bastante similar a lo que sería un HTML, ¿sí? En realidad el lenguaje es YAML, YAML. Lo vamos a ver luego, pero es otra forma de escribir la presentación de la aplicación, la última capa. Pero bueno, veamos la clase del medio, la capa roja, son las librerías del framework de .NET, ¿no? Ahora sigamos avanzando. ¿Qué es una versión redistribuible de .NET? Van a ver que seguramente escucharon framework de .NET 2.0, framework de .NET 4.0, framework de .NET 4.5.1, que hay un montón. Bien, todo esto es un paquete que se instala. Y la versión 4.0 tiene todo esto, mínimo. Claro. Y esto es el puchito de software que le pide un programa cuando le falta el framework, ¿sí? O sea, ustedes se pueden bajar el .NET Framework Redistributable sin bajarse todo el entorno de desarrollo. ¿Me explico? Es la porción de librería y software que necesita para poder ejecutarse una aplicación. La parte de arriba ya pertenece al SDK, Como, ¿sí? bueno, Que sería el kit de desarrollo. Toda la parte de lenguajes es para que ustedes puedan programar, o sea que va a tener los compiladores, pero el redistributable, o sea, la parte azul más violeta oscura, la que está en el medio, es lo que necesita cualquier aplicación para poder funcionar. Eso. ahí está. Mi pulso. Bien. ¿Vamos bien Continuamos. hasta acá? Es como mucha teoría, pero Es importante. es importante. Es como un pasito más allá de solo utilizar la herramienta y programar, sino entender qué hay debajo de todo eso. Sé que es mucho de golpe también. Sí, igual, vamos, o sea, hay mucho contenido en esta PPT. Cuando ven la cantidad de páginas
que tiene, no, se van a quedar tirar abajo de un tren, pero tengan en cuenta de que es una guía de estudio, no es que tienen que saber todo esto, ¿sí? Nosotros vamos a hacer hincapié en lo que queremos que sepan, el resto ustedes lo pueden leer y de alguna manera les va a ayudar a contextualizar todo lo que estamos diciendo, pero no es que se lo tienen que saber de memoria. Avancemos. Si no hay dudas, y si hay dudas, Avancemos. pregunten ahora. Hablen ahora o callen para siempre. Bueno, Bien. uno de los componentes importantes es el CLR, justamente, ¿sí? Es el que nos da los servicios en tiempo de ejecución. Bien. ¿Qué nos brinda, qué características tiene el CLR? Tiene una compilación just in time, una gestión automática de memoria. No sé si recuerdan en materias de C cuando manejaban listas de puntero a puntero, doblemente enlazadas, que tenían que estar gestionando en qué posición de memoria está. Bien, todo eso. O si hacen, Sí. perdón, o si hacen un árbol. Si hacen un árbol y después también. empiezan a moverse y dejan una rama del árbol suelta, bueno, no pasa nada, es una rama. Ahora, cuando tenés un programa recursivo que va creando árboles y después los borra y no libera esa memoria, explotó el programa. En esto, nosotros descansamos. Está el garbage collector, que en inglés significa recolector de basura. Tiene un algoritmo que ya sabe qué cosa en la memoria se puede tirar a la basura, como su nombre dice. Cuando vos dejaste de referenciar un segmento de datos, una estructura de datos, el tipo dice, uy, nadie está usando esto, y lo vuela. Nosotros descansamos, pero está bien lo que dice Andrés, pero tenemos que saber que sacrificamos tiempo, ¿sí? Como todo el framework nos da una ayuda adicional que obviamente sacrificamos en tiempo de cómputo. Entonces, por ejemplo, el C++ va a ser, que no tiene el garbage collector, va a ser más rápido, ¿sí? Siempre y cuando esté bien desarrollado. Siempre y cuando esté bien desarrollado, porque capaz es rápido, pero se cuelga a los 2 minutos. Entonces, la idea del framework es justamente eso, ofrecer servicios al desarrollador, hacer eficiente el desarrollo de soluciones seguras. No solo herramientas, sino también servicios. Este es uno de esos. Bien. Bueno, gestión de errores consistentes. Bueno, que es una excepción, ya lo vamos a ver. Pero, por ejemplo, como les comentaban con anterioridad, seguramente en sistemas operativos vieron administración de archivos. ¿Qué sucede si yo no tengo permiso de editar un archivo? O si el archivo no existe. El programa, ¿cómo se comporta? ¿Debe explotar? ¿Debe cerrarse si no sabe qué hacer? Bueno, Pantalla azul. pantalla azul. No, tenemos excepciones que la podemos atrapar y con ellas podemos brindarle al usuario un mensaje amigable del por qué no puede realizar tal acción. ¿Sí? Bueno, pero ya lo vamos a ver más adelante. Gestión basadas en componentes, vamos a ver en breve que es un assembly. Y bueno, la gestión de seguridad, ya nos gestiona todo lo que es el espacio en memoria. Así que nosotros confiamos en que esto lo va a hacer bien. ¿Sí? Y acá vemos las clases, las librerías base, ¿no?, de framework de .NET. O sea, todo lo que comentábamos recién está obviamente soportado en cada uno de estos módulos. Cada uno de estos módulos tiene el software necesario para que nos solucione esos temas, ¿sí? Perdón, esto es el CLR, son los componentes del CLR. Claro. Sí, bueno, vemos un montón de controles, ¿no? El chequeo de tipos, si controla que estamos pidiendo un entero, que no le estemos pasando una letra A, un carácter, esto ya lo incorpora, así que lo maneja de forma eficiente. También vemos el IL, que ya vamos a ver qué es esto, el manejo de código, el garbage collector, que ya lo mencionamos, el motor de debugueo. A modo informativo, digamos, esto es todo lo que tiene el CLR adentro, que está bueno saberlo, pero tampoco se lo tienen que super conocer. Esto sí nos interesa un poquito más.
vemos que tenemos cualquier lenguaje de .NET, tenemos un compilador y tenemos un código MSIL. Bien, Microsoft Intermediate Language. ¿Sí? Que nosotros pasamos un programa que dice Hola Mundo, que imprime Hola Mundo por consola, y seguramente el código MSIL sea de la siguiente forma. Vemos que hace una llamada a memoria, llama tal programa. Bueno, pero para nosotros esto es transparente. Si lo escribimos en C++, perdón, en C, sí, en C++ con librería que sea de .NET, en C#, en J# o en Visual Basic.NET, el famoso print Hola Mundo, debería ser similar a este. O sea, la idea es que todo lenguaje del framework se traduce en un código intermedio. Cuando ustedes compilan una solución, ¿sí? No van a generar directamente el código que ejecuta el sistema operativo, como pasa con C, por ejemplo. Ustedes van a generar un módulo de software que es un código intermedio. Y ese código intermedio es el que después va a ejecutar el CLR en momento de ejecución. Es como una especie de assembler, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. O sea, ustedes programan un lenguaje de alto nivel y el código intermedio que se genera es una especie de assembler. Pero es una especie de assembler que funciona sobre el CLR. E interpreta el momento de ejecución y lo pasa a código nativo del sistema operativo. ¿Por qué se hace esto? Porque dijimos que el framework.NET es para una familia de sistemas operativos. Dijimos que era para Windows. Pero como es para una familia, el tipo, por las dudas, después sabe a qué sistema operativo lo tiene que bajar. ¿Sí? Sí. Es como un punto común para después bajar a un sistema particular. Y de hecho, piensen en lo siguiente. Esto, si bien tiene más de 20 años de antigüedad, hace 20 años, si yo era desarrollador de Visual Basic, me quedaba afuera del .NET. Entonces, ¿por qué? Porque se desarrollaron el lenguaje C#, que ahora vamos a hablar de eso. El lenguaje C#, si yo vengo del mundo de Java, seguramente pasar a C# es sencillo, pero si yo vengo programando previo al año 2000, hace 20 años que programaba en Visual Basic, me estarían dejando afuera. Entonces, ¿qué hicieron? Agregaron un lenguaje nuevo llamado Visual Basic.NET, y todos aquellos que saben programar en Visual Basic, el pasaje al Visual Basic.NET es muy sencillo. ¿Sí? Y no se quedaron afuera. Es una forma de traer a todos al framework. Si nos metemos en política, sería el frente de todos de .NET. Metido todos los lenguajes por separado, se van en una sola lista. No sé. Vamos para adelante. Bien, ¿qué es un assembly? Esto es importante. Es la mínima unidad de ejecución, distribución, instalación y versionado de una aplicación que es de .NET. Y ya vamos a ver que hay distintos assemblies. Tenemos los ejecutables. Ustedes trabajan, si utilizan Windows, ejecutan una aplicación y es un .exe. ¿Estamos de acuerdo? Si ejecutan un instalador, probablemente sea o un .exe o un archivo MSI, Microsoft Setup Installer, ¿sí? Y probablemente alguna que otra vez, si no son del mundo de .NET, habrán escuchado de error, no puedo levantar una DLL tal, o en algún juego o en alguna aplicación que se instaló mal. ¿Puede ser? Bueno, una DLL es un assembly, es una mínima unidad de ejecución, y dentro de esta DLL tenemos un conjunto de metadatos y de recursos. ¿Sí? Acá están las clases que utiliza, las clases que necesita del framework de .NET, cuáles son los recursos, cuál es el nombre de versión, bueno, un par de datos que no nos interesan en este momento, y el código compilado en MSIL, ¿sí? El código intermedio.
O sea, tiene metadata que hace que no sea solo un código de funcionalidad, sino que le agrega datos para que esos módulos de software se puedan correlacionar con otros, ¿sí? Para que sepan coexistir y que si hay algún problema de versiones o demás, o de dependencias, el framework pueda observar esos módulos y decir, che, acá tenés un problema. Bien, acá estoy avanzando un poquito con la presentación y vemos, tenemos un código en C, viene un compilador y genera el código nativo. O sea, el Pero exe que me genera el compilador de C se ejecuta sobre el sistema operativo. Punto. lo mismo sucede, un código en C#, lo ejecuta el compilador y automáticamente tenemos un código intermedio. ¿Y cuándo lo vemos en ejecución? Cuando lo toma el CLR a través de su compilación just in time, en el momento. Toma el código Ahora, intermedio, lo ejecuta en el momento. lo mismo pasa para cualquier otro lenguaje, ¿no? Sea el lenguaje que sea, al compilarlo, .NET genera ese assembly, ¿sí? Assemblies de diferentes lenguajes pueden coexistir. ¿Por qué? Porque tienen el mismo tipo de código. No importa en qué lenguaje estuvo hecho, porque al compilarse generó el código intermedio. Eso hace que puedan coexistir. O sea, yo hago quizás un frontend en C# y reutilizo librerías que tenía de Visual Basic. ¿Se entiende? O sea, todos los códigos intermedios, todos los MSIL que tenga, pueden coexistir y funcionar juntos. Después a la derecha tenemos componentes no manejados. ¿Qué es eso? Bueno, hay cosas que son propias del sistema operativo. Cuando nosotros abrimos un archivo, por ejemplo, habrán visto en C que manejaban ¿cómo se llama? Un FD, un file descriptor. ¿Sí? Es un numerito que maneja el stream de entrada de datos. O sea, para hacer un read sobre el archivo, manejan un tipo file. ¿Sí? Todas esas cosas las maneja el sistema operativo. Entonces, .NET es como que esas cosas se las deja el sistema operativo. Cuestión, al momento de hacerle clic al exe y ejecutarlo, el compilador just in time va a agarrar ese código MSIL y lo va a bajar a código nativo, en ese momento. Bien. Bueno, esto creo que lo vamos a pasar rápido, que son las bibliotecas de clase de .NET. Esto se van a dar cuenta cuando empecemos a programar. ¿Sí? Bien, ¿qué tenemos en las librerías de clase del framework de .NET? Tenemos un conjunto de tipos básicos. El tipo de dato entero, el tipo de dato fecha, el tipo de dato archivo. Bien, tenemos un montón de tipos de datos que ya lo conocemos porque es común en todos los lenguajes de .NET. Los tipos están organizados en jerarquías lógicas que se lo conocen como espacio de nombres o namespace. Los tipos son independientes del lenguaje de desarrollo. Yo puedo tener el lenguaje int y es el mismo tipo de dato para el lenguaje BBNet. Bueno, es 100% orientado a objetos, como lo mencionamos con anterioridad. Y acá vamos a ver que tenemos system.web. Adivinen Ese qué es el es. namespace. El namespace. ¿Sí? ¿Qué tenemos ahí? Funcionalidad relacionada con qué? Con aplicaciones web, ¿no? Como dice su nombre. Interfaz UI, tenemos la parte visual, service, la parte de servicios, seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. System.windows.form, aplicaciones de Windows, ¿no? Ventanas de Windows, formulario de Windows. Bueno, en System tenemos un conjunto de espacios de nombres distintos. Obviamente está el punto web, pero también tenemos el collection, configuration, globalization, que es importante porque los tipos de datos son distintos. ¿Qué pasa si yo tengo instalado en mi computadora esto es una versión del sistema operativo para Argentina? ¿Qué pasa si el tipo de dato, el programa lo instala alguien en Norteamérica, en Estados Unidos? ¿Qué sucede? ¿Cómo son las fechas? Primero va el año, después va el mes y después viene el día, ¿no? O sea, la gestión del formato, de la fecha, ¿sí? Es dependiente del lugar en donde estoy
utilizando esa aplicación. Entonces, toda esa gestión, ¿de quién se encarga? ¿Quién se encarga de todo eso? La El clase, el framework, pero bueno, en la clase Globalization. Puntualmente, Ujú. claro. I/O, todo lo que es el manejo de entradas y salidas. Bueno, hay varias más. No quiero ahondar ahora en esto y vamos a ver cuáles son las principales ventajas. Nos brinda un entorno de desarrollo muy simple. Es un entorno de ejecución robusto y seguro, como ya lo mencionamos con anterioridad. Tenemos el garbage collector. Es independiente del lenguaje de programación por todo lo que les estuvimos comentando, que tenemos el código intermedio. Interoperabilidad con código existente, ya lo vamos a ver. Simplifica la instalación y la administración de las aplicaciones, ya que utilizamos componentes. Y es extensible. Yo puedo extender funcionalidad. Yo ya sé que el tipo de dato fecha le puedo agregar algo extra a través de algo llamado herencia, que seguramente lo habrán visto en otras materias Pero acá lo vamos a desarrollar. revisar y a revisar. Bien, alto nivel de abstracción, ya es 100% orientado a objetos, ya desde el núcleo. El tipo de dato más común y más genérico que tenemos en .NET es el tipo de dato object, objeto. Eso es algo importante, ¿sí? Todos los objetos, cualquier cosa que nosotros creemos, ¿sí? Y lo que ya está creado, todo depende de object. Es como la mínima unidad de expresión de una clase. El tipo más común. El tipo más genérico, que está arriba de la jerarquía. Bueno, no más acceso con COM, esto ya es antiguo. Sí. Sistema de tipos unificados, como ya lo mencionamos antes. Componentes de software, propiedades, métodos, eventos. Bueno, esto lo vamos a ver a medida que estamos desarrollando. Sí. Nos queda un minuto. Sí. Instalación ser impacto, bueno, ya lo mencionamos. Toda la facilidad de... Bueno, esto es, no quiero decir que es cháchara, pero es importante. ¿Qué hacemos, Mati? Cortamos, porque ya creo que lo del framework ya lo terminamos. Nos quedan las novedades del framework. Sí. Pero en el Cortamos próximo módulo y, de no Zoom, sí, y se vuelven a sumar. sí. Ahora cortamos y nos volvemos a sumar. Seguimos con un poco más de framework y después sellamos. Y ya vamos a empezar a codear. Corto. Muy bien.